Hola, buenas tardes, buenas noches quizás para algunos. Les damos la bienvenida a esta nueva modalidad educativa de SIBEN que estamos realizando y vamos a seguir realizando en distintos lugares de Latinoamérica y que tiene como finalidad el tratar temas de interés, temas actuales, que muchos de ellos pueden crear conflictos, donde a veces las cosas no parece que estén demasiado claras y que a través de un diálogo entre ustedes y nosotros podamos al menos sacar las ideas un poquito más claras sobre lo que tenemos que hacer y sobre todo sobre lo que no tenemos que hacer. No quiero extenderme más, paso la palabra al doctor Sola y posteriormente al doctor Sergio Golombek. Hola, buenas tardes o buenas noches para algunos. Bueno, un placer entonces que podamos juntarnos. Estamos intentando hacer, como dijo Maite, algunos, digamos así, diálogos informales en Latinoamérica, en donde nosotros elegimos algún tema, pero luego a través del chat, Lara, que modera todo esto, o si piden la palabra por el micrófono, pueden hacer la pregunta o el comentario. El tema que vamos a enfocar hoy tiene que ver con algo que la pandemia viral horrífica y tenaz, que nos sigue afectando a todos de una u otra manera, algunos muy seriamente, ha tenido como un impacto negativo sobre lo que en algunas zonas, me refiero de la región iberoamericana, ya estaba resuelto, que era el que los padres no son visita y que la madre precisa tener a su hijo y que el bebé recién nacido precisa a su madre. El impacto que esto ha tenido, el doctor Golombek, junto con algunos de nosotros, y SIBEN, han escrito bastante al respecto. Y han tenido algunas un poquito más extensas que estas o con presentaciones en PowerPoint de la importancia que requiere que practiquemos neonatología con humanidad. Podemos saber mucha medicina neonatal, pero la medicina sin humanidad, dijo alguien que en este momento no recuerdo, no es medicina. Y nosotros podríamos decir que la neonatología, desde el cuidado de la medicina y la enfermería, sin humanidad, en realidad no es neonatología. Pero justo en este periodo, el más riesgoso de la vida para cuando uno nace, es un periodo que toda mujer que me esté escuchando, que haya estado embarazada y tenga hijos, sabe que es un periodo muy especial, el embarazo. Y luego el nacimiento. Y luego la unión de ese hijito, hijita, bebita o bebito con su madre, que en forma natural en las especies animales nunca se los separa. Entonces, ¿cómo nosotros, por la pandemia o no por la pandemia, podemos interferir con lo que se llama el contacto piel a piel, el contacto de la madre cantándole, la madre sosteniéndolo? Me estoy refiriendo fundamentalmente a recién nacidos sanos, que son la mayoría, que por proteger una cuestión seria de infectología, nosotros nos metamos en el medio de esa relación vincular tan esencial. Entonces, con estas breves palabras, voy a pasarle al doctor Golombek que ponga su video y que también dé unas palabras introductorias para que luego sigamos. Adelante, Sergio. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por participar junto con nosotros. Esta es una nueva modalidad que estamos muy entusiasmados porque creo que es suficientemente informal para que todos participemos activamente en esto. Estamos hablando con la gente de Bolivia. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la situación en Bolivia, pero les cuento los datos del CDC y de la Organización Mundial de la Salud. Desde el comienzo de la pandemia, en Bolivia tiene más de 465.000 casos, con casi 18.000 muertes. Las últimas 2 semanas, del 8 al 21 de julio, hay casi 16.000 nuevos casos de COVID-19. En el día de ayer, nuevos casos 2.226. Lo triste cuando uno mira estas estadísticas
independientemente que cada muerte es un dolor al corazón, como dice Augusto, es que solamente el 20% de la población en Bolivia tiene una dosis de vacuna. Eso es 2.300.000 personas. Y con las 2 vacunas no llegan a 800.000 habitantes en Bolivia. Eso es menos del 7% de la población. Vamos a hablar, por supuesto, un poco más de lo que significa la epidemia de COVID, pero ver estos números asusta y preocupa, porque es cierto que vamos a hablar sobre todo de la relación entre la mamá y el bebé, pero también tenemos que ver qué es lo que está pasando en el país. Y tener menos del 7% de la población vacunada no va a mejorar la situación con el COVID. Así que sigamos adelante y a ver cómo podemos mejorar la situación, pero específicamente vamos a hablar de cómo mejorar la situación entre la mamá y el bebé. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Con estas introducciones, estas breves introducciones de Maite, de Sergio y mías, yo empezaría con cosas que he empezado y realmente agradezco a Sergio estos datos que yo desconocía. Y como dijo Santo Tomás, la realidad es superior a las ideas. O sea, con esto están viviendo ustedes. Yo podría decirles un poco de memoria o de haber leído qué pasa ahora en los últimos días en algunos lugares de Estados Unidos, qué pasa en la Argentina, en donde ya hay más de 100.000 fallecidos por COVID. Pero ustedes viven esta realidad. Y en esta realidad, por supuesto, hay que intentar prevenir la infección, hay que intentar conseguir que se den vacunas, que se reciban vacunas, pero muchas de estas cosas están alejadas del poder de muchos de ustedes. Ustedes tienen que cuidar a la madre y al niño. Y alguna madre será COVID positivo y lamentablemente alguna estará enferma, otras no. Y después viene el cuidado del recién nacido. Pero como Maite tiene gran experiencia desde el inicio de esta pandemia en una maternidad muy grande en España y las situaciones que han pasado, tal vez te pediría, Maite, recuerden todos, como dijo Sergio, esto es informal, queremos diálogo, elegimos no presentar diapositivas o PowerPoint para poder ir estimulando que algunos de ustedes nos pregunten en sus situaciones locales, seguramente están en distintas ciudades, distintos hospitales, sobre todo en el enfoque que nosotros sí podemos dar, cuidando el vínculo madre-hijo o madre-hija. Y entonces, no sé, Maite, si vos querés tomarte unos minutos, por favor, para comentar algo de tu propia experiencia y de alguna de las cosas que has escrito junto con Sergio y otros en relación al cuidado vincular madre-hijo en esta etapa que nos toca vivir a todos. Bien, me gustaría que me interrumpiesen cuando en algo o no quede claro o yo o no me esté expresando bien o no compartamos la misma idea para hacerlo un poquito más dinámico. Desde el punto de vista de enfermería, para enfermería fue una catástrofe desde el principio y lo sigue siendo, pero sí que es cierto que con todo lo que se conoce ahora de la infección, digamos que hemos asumido una serie de hábitos de trabajo que son fundamentales, una organización que es fundamental dentro del hospital para que las cosas sean más fáciles. Si hacemos las cosas complicadas, vamos a manejarnos mal, nos vamos a estresar mucho más, que es lo que nos pasaba al principio, y cuando nos estresamos perdemos, olvidamos las normas, las desviamos y cometemos mucho más errores. Con esto quiero decir que desde el punto, voy a hablar del ingreso del recién nacido, no del recién nacido sano. El recién nacido sano le voy a dejar para que luego lo comentemos. Pero lo que suponía para un ingreso de un niño sospechoso, porque siempre han sido sospechosos, hijos de madre positivas, era una catástrofe al principio. Todos teníamos miedo, nos faltaba organización
y nos faltaba, digamos, la práctica. También teníamos dificultades en tener insumos suficientes para estar seguros en lo que hacíamos. Bien es cierto que con el paso del tiempo hemos visto que los niños son sospechosos, pero no hemos tenido niños positivos de paritorio o de quirófano. Los positivos que hemos tenido vienen de casa, infectados posteriormente. Entonces, los que vienen de paritorio y de quirófano, pues hemos aprendido a manejarnos con ellos de una forma relativamente ágil. Ya estamos concienciados, nos vestimos, esperamos a que tengan 2 pruebas negativas y les damos el alta. A lo que me refiero es que con esto, no sé si lo estoy enrollando mucho, es que la organización de una maternidad y de un servicio de neonatología es fundamental, aparte de tener material suficiente, pero es fundamental, porque si no es así, el estrés que se origina por miedo a contagiarse es muy alto. Pero me dirijo ahora a las enfermeras. Tenemos la gran suerte de trabajar en un área hospitalaria donde el riesgo de infección es bajísimo, bajísimo. Los niños infectados transmiten, evidentemente, pero tenemos muy pocos infectados, poquísimos. O sea que el riesgo que tenemos en comparación con el resto del hospital es mínimo. Esto es como una especie de introducción. No sé si quieren que luego especifique cosas o mejor pasamos a otra persona y vamos aclarando conceptos. Se fue. Bueno, gracias, Maite. Yo creo que sí, que quedan conceptos para aclarar. Sergio, enseguida, si querías intervenir vos antes, pero lo que dijo Maite me hace pensar en las 70 personas de Bolivia que están participando. Va a ser difícil. Yo no digo que es imposible, pero por lo que pasa en varios lugares, va a ser difícil que a ustedes alguien les haga un homenaje externo. Porque la tarea que han tenido que transitar, y yo no he estado en Bolivia este último año y medio, es lo mismo que en otras partes. El esfuerzo, Maite mencionó el miedo, la madre y su compañía puede ser su pareja, su propia madre, y la madre con su hijito, con su recién nacido. Ella habló de que iba a decir algo de los recién nacidos ingresados y el temor al contagio, y me parece que habrá que expandirse en esto, me lo estoy notando al transcurrir el tiempo. Pero como todos sabemos, la mayoría de los recién nacidos, por suerte, no ingresan a cuidado intensivo. Entonces, en ese miedo que habló Maite, a la madre, mujer embarazada, que transcurrió el embarazo con los pesares o al principio sin saber nada o poco de la pandemia, pero luego sí, con el estrés, con el temor de la madre, me refiero. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad profesional que me lleva a decir algo que he dicho muchas veces no en relación al COVID. Para practicar neonatología, lo que hay que tenerle es miedo al miedo. O sea, hay que temer tener miedo. No se puede practicar por miedo. Hay que juntarse, hay que formar el equipo, respetar al que piense de alguna manera distinta, pero la oferta de servicios no puede cambiar. En los Estados Unidos, digo para que no piensen que es en Bolivia, hubo momentos que solo dejaban entrar a la madre. No podía entrar nadie, ni su madre, ni su hermana, ni su pareja, nadie. Entonces, un momento tan vital en la vida, valga la redundancia, vital en la vida, en solitud. Hay gente que ha mirado, la mujer embarazada no es una mujer enferma, aunque tenga COVID, muchas no tienen ni signos ni síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la posibilidad de compañía? Bueno, hubo lugares que inicialmente fueron pioneros, diría yo, que como no podían entrar los familiares, asignaban un personal
algún personal, para que escuche a la madre, la acompañe, le agarre la mano, la cobije, por decir así. Y cuando recién nacido, no aceptaban separarlo y arrancarlo de la madre. Y yo, como todos ustedes saben, pero también lo he dicho algunas veces en broma, yo nunca voy a poder ser madre, nunca. Pero a lo largo de mi tarea, creo que comprendo a muchísimas madres de muchísimas regiones, de muchísimos idiomas. Y además tuve una madre que ha fallecido, pero yo me imagino a mi madre, si alguien hubiese venido y me hubiese querido arrancar de su seno, que hubiese dicho. Y a través de mi madre, me imagino a las madres que aman a sus hijos y que alguien venga y se los saque y no los pueda ver por no sé cuántas horas, por las reglas que hay y demás. Entonces, ser madre es un hecho milagroso. En el momento del parto, en el momento final del embarazo, la transición del niño es un momento maravilloso, todavía no bien conocido, pero todos hemos sobrevivido a eso. Pero luego venimos nosotros, cómo interferimos negativamente, no porque no reanimemos, no porque no demos la droga que hay que dar, sino porque arrancamos al hijo de los brazos de su madre. Y realmente yo sé que Maite y Sergio, que hoy están aquí, acompañan este sentimiento o lo tienen más profundo que yo, pero realmente queremos transmitir esto. Queremos que uno se pueda convencer de que si se hacen bien las cosas, de proteger infección y todo lo demás, se puede, yo diría, se debe permitir que un hijo conozca a su madre después del nacimiento y que su madre conozca y comparta con su hijo desde el inicio del nacimiento, después del nacimiento. Así que no sé, Sergio, si querés también agregar algo en términos generales de lo que estamos hablando. Sí, yo no sé, bueno, en este momento hay 85 participantes, me alegro que mucha gente más esté metiendo en esta reunión. No sé cuántos de los que están participando son miembros de CIBEN, y si no lo son, espero que se hagan miembros después de esta reunión para seguir ayudándonos a avanzar en esto. Pero quiero contarles un poquito de historia. Cuando esta pandemia empezó en el mundo, inmediatamente CIBEN fue una de las primeras organizaciones en participar en la educación para, no solo para los miembros, estos fueron documentos que los hicimos disponibles para cualquiera. Y el primer documento, yo estaba revisando mis archivos, fue el 17 de abril del 2020. La pandemia empezó a mediados de marzo, por lo menos en Estados Unidos fue cuando se declaró la pandemia. Yo acababa de volver de Argentina, de festejar los 90 años de mi tía, y se cerró el mundo, básicamente, cuando yo volví a mediados de marzo. Todos estamos muy preocupados en CIBEN por los efectos que esta pandemia va a tener a nivel de los adultos como nosotros, porque realmente no sabíamos qué esperar de nuestra vida, así como Maite dijo, el miedo lo tuvimos y lo seguimos teniendo todos, cada uno por sus razones. Pero para que sepan, el 17 de abril de 2020, CIBEN sacó el primer documento sobre información y recomendaciones sobre la pandemia del COVID. Y tuvo mucho impacto, y tanto fue así que del otro lado del charco nos reunimos con Alfredo García Alix y la Fundación Nené, y el 14 de mayo del 2020 sacamos el segundo documento, que se llamaba Riesgos a la salud materna y neonatal en el medio de la pandemia viral de COVID-19, donde reiteramos los conocimientos que había hasta ese momento, que no eran tan buenos, era más tratar de predecir qué es lo que iba a ocurrir, incluyendo que iban a existir vacunas, que en ese momento, como ustedes saben, no había. Pasaron muchas cosas y tristemente muchas muertes y mucha gente que ha sufrido, incluyendo muchas mamás. Yo en ese momento, el año pasado, tuve la oportunidad de dirigir una unidad en un centro universitario muy grande en Nueva Jersey, donde tuvimos que pelear muchísimo para permitir que los padres pudieran seguir viniendo a ver a sus bebés.
y tuvimos que pelear mucho más para convencer a los obstetras de que no solo el embarazo no es una enfermedad, sino que aun si la madre era positiva para COVID, no había ninguna publicación en ese momento que justificara separar la mamá del bebé. Nos tomó muchísimo esfuerzo, al igual que probablemente la mayoría de la gente que está en este momento escuchando esta conversación. La preocupación en CIBEN siguió y hemos dado muchas conferencias a toda Latinoamérica, pero como las cosas cambiaron y tenemos más conocimientos, hace muy poco, el 6 de junio de este año, del 2021, CIBEN sacó otro documento, que es CIBEN actualiza la información sobre el COVID-19 en neonatos, donde pusimos las cosas bien claras, en 2 páginas solamente, de lo que la evidencia nos muestra hoy y por qué recomendamos lo que recomendamos. No era una cuestión de mantenernos sin evidencia, sin leer lo que existía, y es cierto que la pandemia sigue, y en este momento, al menos en Estados Unidos, donde yo vivo, lamentablemente no toda la población está inmunizada, a pesar de que tenían acceso y tienen acceso a mucho, pero estamos teniendo no solo la variante Delta, pero se están empezando a diagnosticar la variante Lambda también. Y en algunos lugares se está volviendo atrás a volver a tener la máscara, pero volviendo al punto importante, quiero que entiendan que CIBEN desde un principio empezó con educación, que es lo que más nos importa a nosotros, pero educación basada en la evidencia. Y estos documentos están disponibles en el website de CIBEN, tanto el documento de abril, de mayo del año pasado, y muy importante el documento de junio de este año, que los principales autores fueron el doctor Sola y la doctora Susana Rodríguez, donde muy claramente especificamos de qué se puede y qué es lo que no se debe hacer. Creo que nuestra preocupación más importante es cuidar a los bebés de la manera que se lo merecen y sin cometer errores de omisión, diría yo en este momento, porque hoy por hoy sabemos muchas cosas más de las que sabíamos al principio. Sabemos que hay escasísima evidencia de que la infección sea transmitida en forma vertical. Y este documento termina, como muchas veces hemos dicho en CIBEN, que hay que mantener el cuidado humanizado, individualizado y sin incluir procedimientos ni tratamientos no probados ni seguros. Lamentablemente, en muchos países de Latinoamérica, yo sé, por ejemplo, en Argentina, que están usando tratamiento en las madres y aún en los bebés, tristemente, y en los chicos. Tratamientos que no están probados, tratamientos que probablemente ni siquiera sean seguros, con drogas que son inapropiadas. Y eso es algo que para nosotros es importante, que no se administren de rutina cosas que no se han demostrado que sirvan y que en realidad pueden dañar a los bebés. Con eso por ahora termino. Muchas gracias, Sergio. Es profundo. Yo, como ya llevamos unos minutos, me atrevo a preguntar si alguna de la gente, ya 105 personas, Sergio, quisiera hacer alguna pregunta hasta ahora. Si no, nosotros podemos seguir. Pero si alguno quisiera, la puede mandar por chat y la ve y nos la lee. O puede levantar la mano, como creo que es en Zoom, y hablar. No hay que tener temor a preguntar. Casualmente hace un rato hablamos del miedo. No hay preguntas onzas. Lo que puede haber son respuestas onzas. Pero la pregunta, cuando uno pregunta, aprende. Pues si hay alguien que quiera comentar algo hasta ahora o compartir algo de sus vivencias en relación a esto, ¿no? La pandemia y el vínculo, el bonding, el vínculo madre-hijo, lo podemos hacer ahora o seguimos hablando Maite, Sergio y yo. Hay mucha gente que nos está mandando saludos, como que me dice Lara. Agradecemos eso. Pero bueno, me parece que nadie... yo preguntaría si no tienen temor. Bueno, en el chat vamos a saber quién hace la pregunta, pero a mí me gustaría saber cómo están ustedes, cómo le están pasando, qué reglas tienen en este momento en Bolivia, qué recomendaciones tienen, porque
una de las ventajas de este diálogo es poder hablar entre nosotros y ver tal vez algunas recomendaciones que estén siguiendo o que no estén siguiendo se deberían cambiar. Así que si pueden, José quiere que le abramos el micrófono, pero yo no sé cómo, José, eso le toca a Lara. ¿Vos te referías a José Oliva? Sí, a José Oliva, sí, exacto, el que apareció ahora con máscara. Ahí veo que lo, sí, que ahí apareció. Y después Hola José, tanto tiempo. Ximena Hola. Karina también levantó la mano. Muy bien. Ustedes, José, tenés que habilitar tu micrófono vos en tu computadora o laptop o teléfono. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, creo que puedo. Disculpar, estoy en el turno. Así que, bueno, por eso estoy con la mascarilla, como dice José. Sí, más o menos es comentar algo que parece que ha sido común en todas partes. Más o menos lo que nos ha pasado. Yo voy a hablar con la experiencia vivida en la maternidad Percy Boland y en el otro lugar de trabajo donde estoy ahora, en el Hernández Vera, acá en la Villa 1 de Mayo. Es más o menos lo que reflejó Maite, ¿no? Y lo que complementó el doctor Sola. El miedo. El miedo ha sido muy, muy importante y dominador de nuestros actos y nuestras conductas, ¿no? El miedo de agarrarse la enfermedad, porque nosotros particularmente hemos estado muy limitados, sobre todo al comienzo, con los equipos de protección personal, muy limitados. Ese ha sido dominante tanto en la gente que atendía, recibía a los chicos y los que manejaban a los chicos en la sala. Eso ha sido muy dominante y lamentablemente duró mucho tiempo. El otro factor, hablando del tema de la separación de los bebés, lamentablemente con la enfermedad no se sabía muchas cosas y se hacía más o menos lo que se oía que se hacía en otros lados. La bibliografía era muy, muy, muy confusa y bueno, y lamentablemente por estos lados hacemos lo que se hacen en determinados lugares y bueno, y lamentablemente lo que se hizo al comienzo fue la separación de los bebés, de las madres de los bebés, ¿no? A los bebés. Y eso lamentablemente en nuestro lugar de trabajo se ha visto separaciones muy largas. Me explico por qué. Lo explico por qué. En principio, las madres embarazadas entraban a la maternidad con sospecha de ser portadoras de COVID. Y para confirmar teníamos que tener el resultado de la prueba, que inicialmente tardaba 48, 72 horas en la información, ¿no?, de los resultados, pero que eso se fue extendiendo, ¿no? Creo que hemos tenido casos de una semana, 10 días, incluso ha habido una sobresaturación de solicitudes, e incluso el lugar donde se procesaban las muestras quedaron desabastecidas de reactivos. Entonces, incluso hay referencias de que las muestras incluso han llegado a perderse. Así que los chicos, lo que explicó Maite, antes de hacer las dos pruebas, a veces nosotros no llegábamos a hacer una prueba, porque la prueba confirmatoria de la madre demoraba en informarse, una semana, 10 días, y los chicos tenían que estar aislados durante todo ese periodo de tiempo, ¿no? Así que ese ha sido otra realidad nuestra, debido a la baja cantidad de reactivos y al único centro que procesaba las muestras. Y lamentablemente nos regíamos en función de los resultados de la madre. Si la madre venía negativa, bueno, se pasaba al bebé con la madre, pero ya a la casa directamente, ¿no? El otro tema, bueno, esto después ha ido corrigiéndose, y hoy en día los chicos en la maternidad Percy Boland, los chicos ya no se los separa de las mamás prácticamente,
hacemos o promovemos la lactancia. También es otro valor importante en esta modificación de conductas. Bueno, eso es la realidad del comienzo y la realidad del final de esta última temporada. Como dijo Maite, tampoco nosotros tuvimos un solo caso demostrado de transmisión vertical. El único caso que tuvimos fue por esa demora y casualmente detectamos al personal que estaba atendiendo. Tuvimos un caso positivo de un bebé, pero fue una transmisión horizontal, ¿no? Se detectó al personal que 2 días antes se dio de baja y bueno, y casualmente estaba trabajando en el área donde estaba el bebé, donde se detectó el primer caso. Sí. Bueno, se terminar como factor causal ese y no el vertical. Ese es el único caso que tuvimos documentado como caso, pero de tipo horizontal, pero en el periodo neonatal inmediato. José. Bueno, creo que no. Sí, doctor. No, para los que están escuchando, comprender tus palabras puede no ser fácil, porque tal vez trabajan en otras circunstancias. Pero yo voy a intentar aportar algo a esto. Si en la medicina, en cualquier área de la medicina, trabajamos por un caso versus 3.000, nos equivocamos en 2.999 casos. Si queremos ser médicos humanos, enfermeras humanos, insisto, hay que tener miedo al miedo. Un caso acabas de describir y así pasa en muchos lugares. Pero hablaste de la lactancia. Hoy se sabe que aquellos que interfirieron con la lactancia se equivocaron. Pero como dijo Sergio, en uno de los primeros que le escribió y luego, no había ninguna indicación para frenar la lactancia. Entonces, ¿por qué nos metimos con este tema? Me estoy refiriendo ahora sí a la gente perinatal, ¿sí? No a todo el COVID y todo el problema del COVID. Obviamente ese bebé que vos conociste y que se infectó en transmisión, hay que tratarlo, ojalá se hubiese podido prevenir. Pero a raíz de lo que nosotros hacemos, nosotros sabemos de muchas áreas de Latinoamérica, que no tiene sentido nombrar, que hubo, parecido a lo que vos dijiste, que como los resultados no le llegaban, el bebé por 7 días, 8 días, 10 días no veía a la madre, hasta que se iba a la casa. Y la madre no veía al recién nacido. Y lo que digo es que si está indicado, o si realmente la sospecha es importante, está bien. Ahora, nosotros, agentes de salud, nos tenemos que preocupar porque nos podemos infectar. Pero no nos olvidemos que también somos vectores, si no nos cuidamos, de esta infección como la que nombraste vos. Hay una pregunta que yo vi ahí apareció en el WhatsApp, que se relaciona, ¿sí? ¿Hay que impedir la lactancia? Absolutamente no. Le voy a preguntar a Sergio después qué opina y a Maite. La persona usa la palabra canguro, que a mí no me gusta, porque nosotros somos humanos, ¿sí? Entonces, contacto piel a piel. No, absolutamente no. Y el ingreso al primer día, el ingreso cuando el niño está enfermo, no. O sea, hay que ser médicos o enfermeras, profesionales, como nos han formado o como nos seguimos formando, pero no nos olvidemos de lo que dijo Sergio, humanizado. Entonces yo entiendo el dolor de aquel o aquella que ha perdido un hermano, un amigo, o padre, o lo ha tenido internado. O, sobre todo, de los terapistas de adultos, que han sufrido muchísimo, muchísimo, porque ellos sí que han visto. Pero si vos te fijas, ellos mismos, que no tienen el vínculo madre-hijo, ellos mismos se han arriesgado, y hasta diría algunos han arriesgado su vida, por cuidar humanizadamente al enfermo. Y en este caso nosotros cuidamos, o deberíamos, humanamente, humanizadamente, a sanos. Porque estas son madres que están sanas. Entonces yo sospecho esto, sospecho aquello, protejo aquello,
y el daño, que ojalá que tengamos tiempo de hablar, que esto puede generar. Y de nuevo, Sergio nos ayudó a escribir del potencial futuro de estos niños que han sido separados de la madre, cuál es el impacto. Pero bueno, yo agradezco tu compartir. Insisto, esto no te pasó solo a vos. Digo, en Bolivia te estarán escuchando varios que trabajan con vos, otros en otros lugares. Pero tratemos de que gane esto último que estamos hablando, y que sí, el bebé puede tomar pecho, y que sí, además si la madre tuvo vacuna, bueno, en su caso es raro eso, pero le da beneficios. O sea, no es negativo. Pero hay que tener todos los cuidados, lavado de manos, todas esas cosas que las conocen seguramente igual o mejor que yo. Pero por supuesto que la madre puede ingresar a ver a su hijo con todos los cuidados. Así que no sé si querías decir algo más, pero tu compartir, José, y encima estás de guardia, trabajando, duro, y nosotros estamos sentados acá atrás. No sé si querías agregar algo más, pero me surgió interrumpirte. Decir algo. Parece que está de acuerdo, José Augusto. Yo lo que quiero agregar es, así como dijimos desde el principio, esta pandemia la hemos sufrido todos. Perdóname, pero Lara me manda un mensaje que dice que hay una persona que se llama Jimena García que está pidiendo la palabra. Discúlpame. Adelante, Jimena. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí soy Jimena de Cochabamba y sí quería pues comentar un poco de nuestra vivencia, que en general ha sido un común denominador, el miedo, ¿no?, que al principio hemos sentido en relación a cómo íbamos a atender a estos niños y cómo preparar sobre todo a las mamás para poder indicarles qué iba a pasar con su niño, ¿no?, tanto a la mamá como al papá. Sin embargo, quería referir que las guías de CIBEN han sido particularmente de mucha ayuda, sobre todo en nuestro centro, para poder saber cómo guiar a nuestro personal de enfermería, que es algo también muy importante, sobre todo en el centro donde trabajo. Carecemos de muchas enfermeras, entonces que tienen que hacerse cargo de varios niños. Ahora, doctor, mi pregunta iba ahora más o menos a lo actual, que ya tenemos mucha información. Sin embargo, sabemos que a toda mamá que va a ser intervenida se le pide la prueba para COVID, y si esta es negativa, pues no hay ningún problema en relación a la mamá si va a pasar el niño a la terapia. Sin embargo, ¿qué hacemos con el papá, no? Porque él tiene que ingresar a visitar a su bebé a la terapia, y en muchos servicios de terapia intensiva están solicitando como norma para evitar contagios prueba también al papá, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto en relación a si se debería o no solicitar la prueba respectiva al papá para entrar a ver a su bebé? Sergio, ¿queréis comentar de cómo son, digamos, las recomendaciones en los centros de Sí. Estados Unidos que trabajas? Gracias, Jimena, por la pregunta. Una de las vivencias que todos hemos tenido con esta pandemia es cuánta inequidad hay en los cuidados de salud. Y uno puede tratar de tener una prueba de PCR en el papá, pero ¿dónde se la hace? ¿Quién la paga? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Si va a esperar 10 días antes de tener la respuesta de esta prueba, el papá no va a poder ver nunca a su bebé. Y eso me parece que no es apropiado. En los lugares donde yo trabajo, cuando uno entra al hospital, sea parte del equipo de salud, o sea papá, mamá, o algún otro visitante para un adulto, no sé, se monitorea la temperatura y se le hacen las preguntas
estuvo en contacto con alguien con COVID, tiene síntomas de COVID, tiene tos, tiene fiebre, está resfriado, viajó a algún lugar o a alguna parte donde había COVID, y si se vacunó o no se vacunó. Yo creo que eso es mejor que tener una prueba, sobre todo, como dijo el doctor Oliva, que a veces las pruebas tardaban 7 a 10 días, y es probable que en algunos lugares ni siquiera las tenga disponibles. Entonces, uno de los problemas que nosotros tuvimos en New Jersey cuando empezaron estos requerimientos, que no estaban basados en ninguna evidencia, excepto el temor de la gente de contagiarse, era que la posibilidad de los padres de los bebés que teníamos en la UCIN de hacerse los estudios laboratorio era limitada, porque el laboratorio del hospital estaba solamente abierto para ellos de 9 de la tarde, perdón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Con lo cual, si cualquiera de los familiares, papá o mamá, trabajaba, no podía tener los resultados, no podía hacerse el test de laboratorio, con lo cual conseguimos cambiarlo y conseguimos que fueran a una de las clínicas que estaba abierta hasta las 8 de la noche, entonces, bueno, pudimos hacerlo. De cualquier manera, yo creo que solamente tener una prueba de PCR que, dependiendo el método que use, no es 100% fidedigna, me parece mucho mejor usar las cosas que son más baratas. Por ejemplo, monitorear la temperatura. Por ejemplo, que se lave las manos. Por ejemplo, que usen una mascarilla cuando entran a la unidad o cuando están dentro del hospital. En todos los hospitales en Estados Unidos en este momento todavía el personal de salud y cualquier persona que esté dentro del hospital tiene como requerimiento usar una mascarilla. Nosotros hace muy poco en el estado de Nueva York, que se abrió el estado para abrir los restaurantes, se abrió todo, en el hospital donde yo estoy trabajando en este momento, hace 3 semanas pudimos dejar que los 2 padres o madres o pareja visitaran al bebé en el mismo momento y que se pudieran sacar la máscara para poder estar con el bebé e interaccionar con el bebé. Ustedes saben que para los bebés y para los chicos también es muy, muy difícil conectarse solamente viendo los ojos. Tienen que ver nuestra boca, cómo se mueve, cómo sonreímos. Y con las máscaras yo creo que hemos hecho mucho, mucho daño. Así que Antonieta Rojas Machúa pregunta si la mamá es COVID positivo, a su hijo también está indicado hacer la prueba o el test de laboratorio. En la unidad de cuidados intensivos nosotros no lo hacemos en este momento. Hace un año sí lo hacemos, ahora no hace falta. Lo que sí insistimos es que la mamá se lave las manos y use mascarilla. Ahora, si me pregunta si esta mamá acaba de tener el bebé, nosotros en este momento, y ya hace un tiempo largo, no separamos a las mamás de los bebés. Muy pocos de estos bebés necesitan internarse en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Hace un año, cuando empezamos, sí, estas mamás que tenían sospecha, los bebés los internamos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Por suerte ahora ya hemos abandonado eso y no lo hacemos más. Hacerle una prueba al bebé no tiene mucho sentido. Yo preferiría que la hagan a los adultos para saber si este adulto puede llegar a contagiar a otro adulto o a otra persona familiar. Estudios que se acaban de publicar en junio, estamos en julio, ahora sí, en junio en Pediatrics salió un estudio de Brasil, y ayer en el New England Journal of Medicine otro estudio de Brasil, donde los chicos de menos de 2 años que estaban en el ambiente en la casa con gente que tenía COVID, el contagio era de adulto a chico. Estos chicos no contagiaban a los adultos y muchos de ellos no se contagiaron. Los pocos que se contagiaron tenían una enfermedad leve. Así que hacer una prueba creo que no está indicada porque no van a cambiar mucho de lo que hacen. Yo no me voy a meter en política, pero ustedes trabajan en Bolivia y tienen 2 protocolos. Un protocolo, si me dan un segundo, le digo de dónde vino, es del Ministerio de Salud de Bolivia, protocolo para el manejo de una mujer embarazada, versión mayo del 2020, y otro protocolo que me gustó tal vez un poco más, que se llama Guía
Un segundo. Un segundo que mi computadora está un poco lenta. Es una guía de Bolivia de ASUSS. También publicada el año pasado, donde describen de qué se trata la enfermedad y qué se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer, los procesos de atención, y las dos refieren. Esta guía es una guía práctica de atención al paciente con COVID-19, aprobado ya hace un tiempo. Es la edición revisada del 2020, de junio del 2020, y estos dos protocolos es interesante. Bueno, preparando para esta charla yo quería ver qué es lo que estaba pasando, y las recomendaciones para el puerperio, fíjense, en los dos dice lo mismo: no hay evidencia científica actual sobre el riesgo de transmisión vertical intraparto, no hay evidencia de contagio a través de leche materna. Había una pregunta en el chat sobre leche materna y nosotros la seguimos recomendando, más aún, como dijo Augusto, si la mamá está vacunada. Y en las dos dice que el manejo puerperal habitual no difiere en estos casos. O sea que tienen guías que los apoyan desde el punto de vista del gobierno, para no separar a la mamá del bebé. Lo importante, sí, por supuesto, es que se laven las manos, todos. Lo importante también es que tengan ustedes como personal de salud acceso sin problemas a las cosas de protección, las cosas mínimas de protección, que tengan acceso a un barbijo, que tengan acceso a guantes si necesitan, que tengan acceso a gafas. Sabemos cómo se contagia, esto se contagia desde el punto de vista respiratorio. Así que en el chat me preguntan cuántas veces puede entrar la mamá a ver a su bebé. Continuamente. Nosotros no coartamos en ningún momento. Por las 24 horas puede entrar la mamá o el papá a visitar a su bebé. Es el bebé de ellos, así que ¿por qué no facilitarles la visita? No hay ninguna excusa, siempre y cuando sepamos quién está dentro de la unidad, siempre y cuando la mamá se lave las manos y use un barbijo, un tapabocas. Yo entiendo que en distintos lugares deben tener distintas recomendaciones, y es un poco esquizofrenizante que tal vez en privado versus el hospital público tengan otro tipo de recomendaciones. Entiendo que no todos los lugares deben tener acceso, como dijo el doctor Oliva, que al principio no tienen acceso a las cosas mínimas de protección, pero espero que en este momento las tengan. Y yo no recomiendo, y en los lugares donde yo he trabajado y trabajo, no recomendamos para nada la separación entre la mamá y el bebé en un bebé normal, un bebé que está en nursery normal, y la separación de la mamá y el papá en las unidades de cuidados intensivos. Muy bien, Sergio. Yo creo que tenemos que darle lugar a Maite como representante de enfermería. Si me permitís, Maite, 2 segundos por las preguntas. ¿Sí? Hoy, yo escuché un padre dirigirse a mí, a quien cuidé la hija hace 20 años. Nadie sabía nada del COVID. Pero sus palabras, muy emotivas, fueron que lo que pasa, doctor, que lo busqué porque los médicos y las enfermeras no dejaban que mi mujer esté con mi hija. Y le quiero mandar una foto porque mi hija tiene 20 años, se iba a morir, apareció usted, pero eso no importa. Pero no nos dejaban entrar hasta que usted haya aparecido. Bueno, ese lugar, a mi criterio, debería haber sido cerrado hace mucho tiempo. En Bolivia o en el mejor lugar de Estados Unidos. Entonces, el vínculo, Pierre Bourdain lo describió en 1917, las madres alejadas de sus hijos
pierden el interés en sus hijos. Y yo insisto, me imagino a mi madre, si alguien le hubiese querido arrancar a su hijo, que era yo. No lo podemos hacer, ni con COVID ni sin COVID. Y lo otro, son estas preguntas que ya contestó, si se puede entrar, por supuesto que se puede entrar. Pero aparte de la anécdota que digo de los padres, del padre de hoy, quiero decirles algo que leí, no sé Sergio si lo leíste, en las noticias de hoy de Estados Unidos. Un señor que era COVID positivo se disfraza de su esposa para subir a un avión y presenta los documentos de su esposa. Alguien se dio cuenta y lo agarraron. O sea, que hay acá falsedades y desastres. Un señor que es COVID positivo, a vos también te puede engañar en el cuidado intensivo neonatal. El tema es qué cuidados damos nosotros. Y sobre todo, Maite, ahora te voy a dejar hablar la palabra, sobre todo, qué cuidados seguimos apoyando nosotros que están demostrados que una madre le puede cambiar el futuro a su hijo. Las mujeres están de acuerdo, si los hombres no están de acuerdo, que se arreglen, ¿sí? Pero una madre se lo puede cambiar si le permitimos estar en contacto. Entonces, yo creo que esto no hay que ignorarlo. A mí me ha generado mucho dolor, lo saben muchos lugares, las madres separadas de sus hijos, los hijos separados de sus madres, por motivos como este loco que se sube a un avión tratando de fingir que era otra persona y que por lo tanto lo dejasen subir porque no era PCR positivo. Esta pandemia ha mostrado un grado de maldad humana, sin duda mucho miedo humano, pero nosotros elegimos esta profesión. Y si elegimos esta profesión, tenemos que manejarnos en base a lo que se sabe, no a nuestro miedo. Ahora, los terapistas intensivos pediátricos, de los cuales hoy deberíamos aprender, están expuestos muchísimo más que nosotros, ellos. ¿Sí? Y por eso digo, para ustedes también el homenaje de ir a trabajar todos los días y cuidar bebés, pero no metamos más daño potencial que casi ya. Cuando escribimos aquello con Sergio y Maite, estaba medio preocupado. Hoy estoy casi convencido que la humanidad dentro de 20 años, o sea, los que nacieron hoy, va a ser distinta. Porque hubo un gran impacto negativo de nosotros interfiriendo con el vínculo madre-hijo. Adelante, Maite. Evidentemente estoy de acuerdo con los dos, con Sergio y con el doctor Sola, no podía ser de otra forma. Y lo que quería comentarles es que las cosas han cambiado mucho y sobre todo lo que ha cambiado ha sido el enfoque, el cómo lo vemos desde el punto de vista de enfermería. Muy al principio de la pandemia, un grupo de médicos y enfermeras también publicamos un artículo en el que decíamos que algo que nos había costado tanto tiempo, el doctor Sola lo dijo en su introducción, tanto tiempo en difundir, digamos, ponerlo a nivel general del cuidado neonatal, que era el cuidado del recién nacido por su madre con un acompañamiento continuo, con promoción de la lactancia materna, esos cuidados dirigidos al mejor desarrollo del niño, no solamente físico, sino neurológico, nos lo habíamos cargado en 30 segundos, lo tiramos por tierra rápido. Y muchas enfermeras nos escandalizamos porque dijimos, esto que lo hemos tumbado, ¿cuánto lo vamos a recuperar? Y evidentemente ahora ya tenemos menos miedo porque sabemos que lo podemos recuperar y que lo hemos recuperado, pero en los sitios donde no está recuperado del todo yo creo que deberían de hacer una reflexión, porque esos cuidados que se llevan en el mundo desde hace más de 20, 30 años, que se sabe que son fundamentales para el mejor desarrollo del niño dentro de su familia, desde luego no pueden tambalearse, no pueden perderse y no pueden moverse de su objetivo, ni un momento. Pero en esta pandemia la enfermería ha tenido un rol fundamental.
importantísimo. Y el rol es, primero, el de empatizar con la familia. La familia también ha tenido miedo, ha tenido mucho estrés con la familia, con los padres, el acompañarlos y trabajar de otra forma distinta. Nos ha hecho, bueno, pues trabajar con una mascarilla donde no se nos ha visto la sonrisa, donde todas las emociones que nosotros sentíamos no se nos han visto, y eso es una forma de comunicación muy importante. Hemos pasado a comunicarnos con la cara y con el cuerpo, a comunicarnos casi solamente con los ojos. Pero hemos tenido también que aprender a hacer otro tipo de educación con la familia. Antes comentaban lo de la PCR para el padre. Nosotros insistimos mucho en hacer, bueno, pues dentro de la conversación coloquial que tenemos con ellos, el investigar, y saben que lo estamos haciendo, cuáles son los síntomas, y concienciarles que si tienen el más mínimo síntoma de COVID, por favor que no vengan al hospital, que se hagan una prueba y que nos confirmen. Y les intentamos demostrar que para nosotros es una catástrofe. Cuando se hace eso bien por parte de enfermería, tienes a una población bien educada porque empatizas mucho con ella, porque te acercas mucho a ella. Los padres saben que están protegiendo a sus hijos y a los otros niños y lo cumplen perfectamente, perfecto. Mire, he sentido tos, me da miedo, me quedo hoy en mi casa, pero no le importa acercarme a mi hijo por el teléfono y me envía una foto o me envía un vídeo. Hemos tenido que empezar a comunicarnos de otra forma y todos tenemos un teléfono móvil donde podemos sacar una fotografía a un niño si es que el padre no puede venir durante un tiempo determinado. Lo que quiere decir es que ha sido, como todas las catástrofes, un gran momento para que desarrollemos otros aspectos que quizás los teníamos ahí un poco aparcados, que no los considerábamos importantes, pero que hemos tenido que empezar a desarrollarlos y a ponerlos en práctica. Y las madres han necesitado, las familias, un apoyo enorme, enorme por nuestra parte. Tenemos la suerte de que ya, bueno, nuestra restricción de horarios para los padres duró escasamente un mes, en general, ¿no? Me refiero. Rápido nos dimos cuenta de que los padres podían estar. Sí que hemos tenido restricción de los dos padres juntos. Nos sigue doliendo eso. Y bueno, pues la razón podría ser un espacio extremadamente pequeño para que, si hay padres que están todo el tiempo 24 horas, pues que si se juntan los dos padres 24 horas, pues tenemos un espacio muy pequeño. Pero yo creo que incluso eso también se puede modelar y en muchas unidades neonatales está la unidad abierta 24 horas para los dos padres. Ya hay un poquito más restricción para hermanos y para el resto de la familia, pero yo creo que es el objetivo que tenemos que conseguir quien no lo haya conseguido. Perdón, Maite, voy a hacer, gracias por todo esto, pero voy a hacer dos comentarios por algo que apareció en la pantalla. Una pregunta, si lo entendí bien, dice, hay que hacerle PCR a todos los neonatos. Con todo lo que venimos hablando, obviamente entendemos que hay gente que puede haber tenido problemas de conexión y demás. La respuesta es absolutamente no. Y si quieren lo hablamos más. Y otra pregunta que había, que lo han comentado ustedes dos, es cómo están los recursos cuando son escasos. Y yo, sin querer ser muy... El recurso humano nunca es escaso, salvo que lo hagamos escaso. Si hay un ser humano, enfermero o médico, y no hay mascarilla, y no hay PCR, y no hay qué sé yo elijo ser humano, y por lo tanto los recursos humanos son para ese aspecto de humanidad adecuados, no para cuidar 100 recién nacidos, obviamente, pero los recursos escasos han sucedido en muchos lugares porque el virus, digo, nos ha tomado a muchos lugares por encima de la capacidad. Pero recuerden que lo que ha sucedido que al principio es que en algunos lugares más que en otros,
esos recursos materiales fueron derivados a la gente que se moría, como corresponde, según dice la ética, ¿no? Se le da más al que más necesita. Pero ¿y por qué nosotros hicimos lo que hicimos? Si en ese momento, excepto los profesionales con miedo, no había gente que necesitase mucho. Entonces, madre sana o madre PCR positivo, los manejos creo que los hemos dicho hoy, y si no, si ven, como dijo Sergio, los escribió desde abril del año pasado, y son los mismos. PCR negativo, son sanos. Evitar la infección, como en todo caso, por supuesto que se vayan a la casa cuanto antes, que en la casa no haya familiares infectados, pero no podemos cambiar. Sergio creo que comentó esto de los medicamentos que él conoce en algún lugar y las cosas que se le dan. Eso daña más o por lo menos no genera beneficios en los recién nacidos. Entonces, tratemos de, en nuestra práctica, en nuestra vida no profesional, tenemos que cuidarnos de muchas cosas. Pero en nuestra práctica, seguir haciendo lo que se sabe, lo que parece que cada vez, bueno, parecía claro y cada vez queda más claro, de no meterse con qué sé yo, anticoagulantes y cosas para recién nacido, que me acuerdo el primer caso que Sergio comentó conmigo, publicado, realmente las exageraciones dañan, y yo insisto, en nuestra especialidad, en lo que elegimos hacer nosotros, cuando entramos a ser profesionales cuidadores de otros, usemos lo que se sabe para estos profesionales cuidadores de otros. Cuando salimos, cuidémonos, que se lo escuchemos a quien sea, pero creo que las cosas han quedado claras para una madre PCR negativa o sin PCR, sin síntomas. Y no, digo, para enfatizar la respuesta, no hay que hacerle PCR a todos los neonatos, por supuesto que no. Primero, no sé quién lo podría pagar. Segundo, los falsos positivos, los falsos negativos. Así que yo les diría que sigamos siendo humanos, y el recurso humano somos nosotros. Ahora, cuando hay una sola persona, falta recurso humano para cuidar, para intubar, para poner vías, pero ser humano no nos puede faltar a ninguno de nosotros. No nos debe faltar a ninguno de nosotros. Ustedes habrán escuchado alguna vez conferencias de Augusto donde cuando terminaba mostraba unas diapositivas con dibujos de magos y le preguntaron al bebé qué es lo que quería. Y el bebé, después de un par de diapositivas, decide elegir su enfermera. Y yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con muchas enfermeras que cuando los médicos, por desinformación o por temor o por leer las cosas equivocadas, trataron de distanciar a los bebés recién nacidos de sus familias, las enfermeras dijeron, esto no es aceptable para nosotros. Como dijo Maite, por muchos, muchos años luchamos para tener a las familias en una unidad abierta. No puede ser que por COVID tiremos todo por la borda. Y muchas de las enfermeras con las que yo trabajé lucharon por eso y gracias a eso conseguimos que las familias estuvieran como corresponde, al lado de sus recién nacidos. Así que no sé cuántas de los 131 participantes sean enfermeras o enfermeros, pero los saludo y los felicito porque gracias a ustedes hemos conseguido mantener lo que para nosotros es un trabajo humano. Escribe alguien de Santa Cruz, no puedo leer todo el mensaje, pero si nace un bebé de madre sospechosa o tal vez COVID positiva, recién nacido llevado a la sala de cuidados mínimos, donde el resto de los bebés de las otras unidades se encuentran en cunitas, ¿existe algún protocolo de distanciamiento? Si realmente sospecha que el bebé sea COVID positivo, que es muy, muy inusual, lo que nosotros hemos hecho es poner a ese bebé en una incubadora y con eso alcanza. El distanciamiento recomendado son 2 metros. Cuando la mamá es COVID positiva y está con el bebé en la misma habitación, las recomendaciones habituales son 2 metros de distancia.
Si la mamá quiere darle pecho, le puede dar pecho poniéndose una mascarilla. Inicialmente se recomendaba que la madre se lavara los pechos con agua y jabón. En este momento ya eso no se recomienda más. Sí que se lave las manos y, por supuesto, si la madre está tosiendo, si la madre está enferma, bueno, eso es distinto. No estoy muy seguro qué significa una sala de cuidados mínimos, pero si es parte de la unidad de cuidados intensivos y uno sospecha que el bebé puede ser contagioso, por supuesto que tienen que lavarse las manos todos, tener alcohol gel, y si no, agua y jabón. Y de nuevo, el protocolo de distanciamiento son 2 metros, al menos de acuerdo a lo que yo leí. Sergio, permíteme agregar, Dale. sobre todo por las madres y la lactancia, que también, si bien vos has enfatizado mucho, que también la higiene de los pezones se convierte en importante. Y hay una pregunta ahí que pensé que le ibas a decir vos, no sé si la querés contestar, que cuentan que una cepa brasileña se transmitió en útero. No sé si querés comentar vos o Maite. No. Me parece que esta le toca a Maite. No, esta no, esta la paso. Hay una publicación, pero... Antes de la separación y esas cosas que dijo Sergio. Sí, es cierto que hay algunos muy pocos reportes de transmisión dentro del útero, y parecería que esta cepa brasileña, una de sus características es que es bastante agresiva y tal vez sí se pueda transmitir en el útero. De cualquier manera, muy pocos bebés realmente están afectados, aun si se transmite el COVID dentro del útero, y nosotros no cambiamos nuestros protocolos de cuidados apropiados para el bebé, que incluyen que nos lavamos las manos y que en el caso de un bebé con sospecha tenemos que tener disponibles todos los protocolos, los PPE, estar bien protegidos nosotros como agentes de salud. Y no sé, yo diría eso. Bueno, a mí me lleva la pregunta a lo que hablamos y los que estaban lo escucharon. Con el doctor Oliva presentó un caso de todo lo otro. Entonces, las publicaciones, la notoriedad, la televisión, no solo afectan a los políticos. Hay científicos o pseudocientíficos. Entonces, yo este caso quisiera ver cómo lo demostraron, porque no lo muestran en el artículo. Y entonces, existe, por supuesto, nunca se puede negar que algo existe. Nunca. Para hacerlo sonreír, mi nieta me discutía hace muchos años cuando había patos de color rosa. Claro, ella nunca había visto patos de color. No hay. Abuelo, no hay. Bueno, cuando vio uno, dijo, hay uno. Bueno, puede ser. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo aclarar esto? Y creo que como dijo Sergio, o sea, observo al recién nacido. No empiezo a hacer estudios y análisis y terapia intensiva. Si el recién nacido está sano, capaz que es un recién nacido que lo adquirió en útero, capaz, como acaba de decir él, porque los casos que han buscado, pero con profundidad, encuentran en algunos muy prematuros que pasó la placenta y el feto se afectó, pero ahí se no lo cuidamos. Pero entonces, los riesgos-beneficios, o la relación riesgo-beneficio, los que nos tiene que guiar en la medicina, no el miedo. Entonces, que haya existido uno, que yo no estoy seguro que haya existido ahí. Y si después dentro de 10, 20, 30 días aparecen 100, bueno, si la cepa brasileña, cuidado, lo tengo que mirar mejor, si el recién nacido se enferma. Pero extremar, digamos, al extremo de la intolerancia, medidas porque hay un niño reportado con una cepa del virus que le cruzó la placenta, que puede ser cierto, no quiere decir que a 100 le hayan cruzado, ni que a ese bebé haya estado enfermo. Cuando hablaba del caso que me comentaba Sergio, que comentábamos hace un tiempo, que le dieron un montón de cosas al recién nacido, y qué sé yo, y sí, hay uno en Francia reportado y otro, o sea, existen estos reportes, no hay que negarlos, pero
la pregunta dice, ¿pueden aclarar esto? Y yo lo que digo, bueno, existen, pero yo cuando me tocó a mí el bebé, tengo que cuidarlo, no solo por el miedo, no solo porque este bebé se va a enfermar, ni empezarle a dar drogas, como comentó Sergio, ni cosas. Lo observo. Si el bebé es asintomático, puede haber adquirido, rarísimo, in útero, una infección viral asintomática. Porque, insisto, yo no sé hoy cuántos nacimientos o bebés ven en la guardia, donde habló el doctor Oliva, pero él comentó de uno completamente documentado. Que existen, existen. En este caso no lo sé todavía, pero yo diría que lo que no hay que hacer es extremar las cosas. Además, si la madre es positiva y el bebé es positivo, ¿qué problema hay en tenerlos juntos? Digamos, eso no puede llevar a separar, son los dos positivos, si fuese. Así que, no sé, ese era mi comentario. Maite, ¿querés agregar algo? Sí, yo creo que en esta pandemia las cosas, la forma de prevenir la transmisión ha estado relativamente clara desde el principio y las recomendaciones que nosotros publicamos en SIBEN pues se siguen estando en vigor y no las hemos cambiado, porque la forma de transmitir un virus respiratorio pues es prácticamente igual, pero como se transmite mucho, pues había que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero estaba muy claro, airear las habitaciones y yo creo que eso es una cosa que, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de enfermería, es una labor que tenemos que liderar, porque si insistimos a los padres sobre, y dense cuenta la cantidad de veces que hemos hablado de higiene de manos, de llevar una mascarilla adecuada. Una mascarilla adecuada no es una mascarilla de tela con la primera tela que yo he hecho en casa, sino una mascarilla que esté confirmado que protege, con airear las habitaciones, incluido en el hospital. Yo creo que son normas relativamente fáciles y que se pueden, digamos, divulgar bien, se pueden concienciar bien a los padres y que nosotros las podemos llevar bien a cabo. Y fundamentalmente quería, porque la labor de la enfermera es cuidar al recién nacido y a la familia, pero cuidarlos desde el punto de vista así de amplio, educándolos para que cuando se vayan a casa sigan también protegidos. Quería decir otra cosa, pero ahora mismo no me acuerdo. Mientras piensas, Maite, yo quiero agregar una cosa por una de las preguntas. Decían si todos los bebés necesitaban una PCR. Desde el punto de vista de salud pública o desde el punto de vista económico, ¿cuánto cuesta una PCR? Imagínense, yo no sé cuántos nacimientos tiene en su hospital, pero si le van a hacer PCR a todos estos bebés con mucho menos dinero, sin duda que van a tener acceso a que todos se higienicen, a que todos se laven las manos, a que todos tengan PPE, porque la PCR cuesta muchísimo, independientemente de que no esté indicado científicamente. Imagínense cuánto están invirtiendo en cosas que no sirven, y de nuevo, como drogas muy caras que se están usando, que son experimentales y claramente no sirven, pero en vez de usar eso, en vez de hacer una PCR a todos, tengan disponible agua y jabón o alcohol gel para todos, tengan disponible la protección apropiada. Hace mucho tiempo, yo no me acuerdo bien cuándo fue, Augusto, pero habíamos escuchado que en una maternidad en otro país, no en Bolivia, les pedían a los padres que pagaran, no sé si era $1, lo que fuera, 50 centavos, lo que fuera, que pagaran por sus mascarillas. Eso me parece que es, no sé, no ético. ¿Cómo le vamos a pedir a los papás que probablemente no tienen dinero, que paguen eso? Eso lo tiene que pagar el hospital, lo tiene que pagar el Ministerio de Salud Pública, lo tiene que pagar el gobierno o la clínica privada. Y de nuevo, ahorren el dinero de la PCR para tener PPE disponible para el personal de salud. Claro, Dale, Maite, ¿te acordaste? Sí, Sergio, es que hay un comentario donde dicen que el personal sanitario en algunos lugares se tiene que pagar los equipos de protección personal.
Claro, esto es duro porque un equipo de protección personal no dura toda la vida. Un equipo de protección personal tiene una duración muy limitada en el tiempo. La verdad es que es una cuestión política. El doctor Sola empezó hablando de que es una cuestión, desde luego, económica, pero donde entra la política. Entra también, y yo también comentaba en la introducción, la organización de los servicios, porque a veces con pequeños cambios en la organización se consigue que con lo poquito que tenemos funcionemos un poco mejor. Pero evidentemente si no hay es muy difícil. Puedes lavarte las manos con agua y jabón en vez de con alcohol gel, pero el equipo de protección especial, pues a ver con qué te lo haces. Si no tienes mascarillas, la verdad es que es complicado. Hay cosas a las que no sé dar respuesta. Bueno, por eso mismo yo lo que dice Sergio y vos, yo siento, empatizo cuando gente como la que ha hecho algunas de las preguntas aquí sabe lo que hay que hacer y no le ofrecen, y no consigue que le ofrezcan alguna de estas cosas. Podemos decir mascarillas, jabón, lo que sea. Lo entiendo, lo empatizo. Ahora, nadie debe exponer, obviamente, su salud o su potencial de grave enfermedad. Pero si bien algunos médicos se han convertido en políticos, mientras querramos ser o enfermeros, personal de salud, y tenemos que hacer lo mejor que podemos y que se sabe en las circunstancias que nos tocan. Porque si dejamos de hacer lo mejor que podemos y sabemos en las circunstancias que nos tocan, nosotros estamos violando una ética profesional. Y si les suena duro, lo siento. Esto lo he leído hace mucho, mucho, mucho. La ética profesional fundamental en la profesión que elegimos se mantiene cuando uno hace lo mejor que se sabe y se puede en las circunstancias que le tocan. O sea, abandonar, ok, uno puede decidir, abandono, renuncio, me voy. Pero como ya se nos está acercando el final del tiempo, quiero decirles que Lara me mandó un mensaje que esto está grabado y espero que Sergio y Maite estén de acuerdo. Espero, opinen por favor. Pero ustedes han escuchado no las opiniones de Sergio, de Maite o de Augusto. Ustedes han escuchado la expresión de tres profesionales que tratan de basar todo lo que hacen en la evidencia disponible. Tratan, porque es imposible, porque no existe toda la evidencia y demás. Pero a raíz de eso, Sergio y Maite, gracias, yo he pensado y le he preguntado a Lara de que esta grabación, porque había más gente inscripta, se ponga, obviamente es gratuita para ustedes, pero si nadie en Bolivia se opone, y algunos de los que no pudieron estar, seguro que van a estar contentos, que se haga poner en YouTube, porque está grabada, que se diga claramente que esto ha sido compartido con gente de Bolivia, y espero que haya algunas preguntas finales, pero que sea disponible para Uruguay, para Chile, para, qué sé yo, el que la quiera traducir, porque la conversación que se fue dando espontáneamente, primero, está basada en la mejor evidencia que conocemos, entre tres expertos de la medicina neonatal, medicina enfermería neonatal. Y lo que queremos es que ustedes, con los temores que tengan, las informaciones que reciben, las preocupaciones, los temores, ni que hablar si han tenido familiares enfermos o muertos, que puedan seguir haciendo lo mejor para ese recién nacido y esa madre en las circunstancias que a ustedes les tocan. Entonces, no sé, Sergio, si quieres comentar, digamos, estamos hablando claramente aquí. Yo pensé que sería útil que esto se ponga en YouTube, en la parte gratis que existe YouTube, y que la gente de Bolivia que no ha podido estar todo el tiempo lo pueda escuchar, y otra gente de otros lugares lo pueden escuchar. Sí, me parece perfecto, absolutamente. Justo
acotación muy breve. Mientras vos hablabas, me entra un email del hospital donde trabajo ahora, es un hospital en la capital del estado de Nueva York, y acaban de anunciar que a partir de esta semana no se pueden usar máscaras hechas de tela, como dijo Maite recién. Las mascarillas que uno usa tienen que ser en teoría, las que se pueden tirar después, pero son de gradación médica o gradación quirúrgica, no estoy segura cómo se dice bien en español, pero no las de tela, no sé, que nos gustó el detalle de una tela, le decimos, tienen que ser las apropiadas. Eso es, bueno, la recomendación no solo nuestra, recomendación de todos, pero absolutamente, sí, esto tendría que estar en YouTube para que todos tengan acceso, y gracias a que me aclara que la unidad de cuidados mínimos es la sala de prealta. Maite, supongo que también estarás de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. ¿Se me ha oído, verdad? Sí. Ah, bien. Sí, el acento era un poco raro, pero sí, se escuchó bien. Recuerden, si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano si le habilitamos el micrófono. No, pero Si sí, no hay preguntas, yo de nuevo los invito a entrar al website de CIBEN, donde van a tener estos 3 documentos que creo que son muy claros, muy completos, de cuáles son las recomendaciones. Y como dijo Maite, a pesar de que los escribimos hace más de un año, al menos los primeros documentos, no ha cambiado nada. Lo que pusimos ahí sigue siendo totalmente válido. Sí, yo quería decir como final que recordemos que es el paciente más vulnerable, la situación más vulnerable es lo mismo con lo que empezó el doctor Sola este coloquio, en la que estamos viviendo con los padres y con el niño. No es un adulto que no está acompañado de su familia, porque yo he tenido compañeras que estaban muy dolidas porque su familia no estaba acompañado de ellos, pues efectivamente. Pero aquí el daño que hacemos es al niño que está en pleno desarrollo y que su desarrollo neurológico va a ser fundamental el contacto con sus padres, y va a depender de que los padres estén cerca del niño, porque el apego que tienen que realizar hacia ese niño y el tipo de empezar a hacer una crianza lo más normalizada posible, desde luego si la alteramos va a tener consecuencias para toda la vida. Y eso está demostrado, eso no es que lo tengamos que demostrar a partir de ahora. Lo que quiere decir es que las consecuencias de si hacemos las cosas mal en este sentido son tan graves que deberíamos de parar, analizar y, como decía el doctor Sola, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en este momento? Yo no digo que ahora mismo abran todos los hospitales, que sería ideal, perfecto, pero quizás avanzar y cambiar dinámicas que sí que está demostrado que se pueden cambiar. Bueno, si no hay más preguntas, y no veo que haya alguien con la mano levantada, les recordamos que vamos a subir esta grabación a YouTube, así que van a poder mirarla. Y si no hay ningún comentario más, nos despedimos. A ver. Lara, buenas noches. Carla, sí, adelante Carla. Buenas noches. Bueno, primeramente agradecerle por excelentes intervenciones. Gracias, doctor Colombés, gracias, doctor Sola, gracias, Maite. La verdad que necesitamos tener todas estas aclaraciones para poder manejar a estos pacientes que están a nuestro cuidado y realmente no poder ayudar a esa mamá o a ese papá y hacer mejor las cosas en cuanto a lo aclarado que se ha dicho en esta intervención. Muchas gracias por el tiempo que se han dado
Sé que Maite ya es más de la medianoche. Gracias, Maite, por ese amor de enseñar, al igual que el doctor Colombé y el doctor Sola, y a ti, Lara, también. Muchas gracias, y a los que han estado en la plataforma, gracias también por la asistencia. Gracias a todos ustedes por participar y, como dije, por el homenaje que se merecen por cuidar madres y recién nacidos. Adiós, adiós. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, algo va a ser.